Vimos los aspectos conceptuales, la parte de fundamento, fenómeno, conceptos relacionados con línea de transmisión. Después elaboramos todo lo que es la formulación matemática. Ah, perdón, tengo que grabar, voy a grabar. Se me había olvidado, ya se me había olvidado. Deme un segundo. Voy a grabar. ¿Dónde está esto? Record, Recording ahí in está progress. grabando. Entonces, habíamos comentado en la clase pasada, ¿cierto? Que, bueno, vimos los fundamentos y los conceptos y algunos fenómenos vinculados a líneas de transmisión. Después vimos, ¿cierto? Lo que es la estrategia de cálculo de los parámetros de una línea de transmisión, la resistencia, ¿cierto? Normalmente usamos tabla normalizada, y para el caso de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ahí, ¿cierto? Tenemos una formulación matemática basada, ¿cierto? En la topología de la línea. Y después comentamos, ¿cierto? En la etapa final, comentamos los modelos, es decir, circuitos que nos permiten razonablemente bien representar el comportamiento de una línea de transmisión en régimen permanente. Y ahí, ¿cierto? Comentamos el modelo de línea corta, que se utiliza principalmente cuando la línea tiene una longitud por debajo de 50 millas o 80 kilómetros. En ese caso de la línea corta se desprecia el efecto capacitivo. No es que no exista, pero nosotros consideramos que no es significativo y por tanto, al despreciarlo, nos queda solamente un circuito serie. En el caso de que la línea tenga más de 80 kilómetros o 50 millas, pasamos a una situación en la cual ya no es posible despreciar el efecto capacitivo, tenemos que incorporarlo. Y ahí, dentro de la literatura, ¿cierto? De líneas de transmisión, normalmente nosotros nos encontramos con dos modelos, el modelo pi y el modelo T. Sin embargo, yo les comentaba que si uno revisa los libros tradicionales de sistema eléctrico de potencia, existe una suerte de cercanía o de mayor uso del modelo pi. Y por tanto nosotros nos vamos a concentrar en lo que respecta, ¿cierto? A el análisis de una línea de transmisión en régimen permanente. Vamos a emplear para línea media el modelo pi. Si la línea mide más de 150 millas, ya no es posible trabajar con el modelo línea corta o línea media, que son modelos de parámetros concentrados. Y estamos en cierta medida obligados, por un tema de precisión en los cálculos, a emplear un modelo de línea exacta, o también llamado modelo de parámetros distribuidos. Y ahí, ¿cierto? Como yo les comentaba y lo vimos en la pasada, se trabaja, ¿cierto? Con una formulación que es un poquito más compleja, a partir de funciones hiperbólicas, pero que en la práctica, ¿cierto? Empleando una descomposición de la función hiperbólica coseno y seno hiperbólico en funciones exponenciales, es relativamente fácil el tratamiento y el cálculo y finalmente el análisis de una línea de transmisión de líneas, ¿cierto? Con longitudes por arriba de 150 millas o 240 kilómetros. Ahora bien, lo importante es que la línea exacta, el modelo de línea exacta, se aplica a cualquier línea. Yo podría aplicar ese modelo a una línea de 10 kilómetros, de 200 kilómetros, de 400 kilómetros. Ese modelo es estándar y por tanto, en rigor, si yo no quiero aplicar supuestos, yo podría aplicar derechamente ese modelo para todo tipo de línea de transmisión. Sin embargo, también nosotros en CEP lo que hacemos es tratar de dosificar, ¿cierto? Y en cierta medida equilibrar complejidad matemática, ¿cierto? Con modelamiento, y por tanto normalmente usamos esta aproximación. Ahora, terminado este proceso relacionado, ¿cierto? Con los fundamentos y los aspectos teóricos, después venía un análisis de casos. Casos que yo, ¿cierto? Están incluidos en el apunte de CEP, no están desarrollados, están los puros enunciados. Mi intención, ¿cierto?, es proporcionarles a ustedes, yo creo que la próxima semana ya se los voy a entregar, la solución de los problemas para que ustedes la tengan. Y la idea, ¿cierto?, es que en vez de analizar los casos de línea de transmisión, lo que vamos a hacer es cambiar un poco la hoja de ruta. Vamos a ver ahora, ¿cierto?, el tema de los fundamentos relacionados con la unidad 3 de cortocircuito y finalizada la unidad 3 vamos a concentrarnos después en analizar los casos
de línea de transmisión y de cortocircuito, de tal forma de que cuando empecemos a trabajar en los casos, en cierta medida nos estemos preparando para la segunda evaluación. Segunda evaluación, que ya sabemos, tiene que ser un día sábado, y que la fijaremos de común acuerdo, ¿cierto? Ojalá, ¿cierto? Ojalá durante el mes de mayo para que esto no les origine incordio, ¿cierto? Con la materia que va a empezar a ver el otro profesor. Ahora, también yo les comentaba de que dependiendo de la disponibilidad de ustedes, la idea sería también, si es necesario, hacer una actividad de reforzamiento, que podría ser un día martes o un día jueves, fuera del horario normal de las clases, en aras, ¿cierto?, a tratar de prepararnos de buena forma, ¿cierto?, para la segunda evaluación. Ahora, dicho esto, lo que vamos a hacer entonces durante esta clase, recordemos que esta clase vamos a trabajar hasta las 8:30. A las 8:30 vamos a hacer un break de unos 15 minutos, ¿cierto? Ya, aunque estemos en nuestras casas o algunos estén viajando, vamos a hacer un pequeño break de unos 15 minutos y después en el segundo en el segundo bloque, vamos a concentrar, ¿cierto?, nuestra reunión en tratar, ¿cierto?, de poder aclarar o clarificar o, en cierta medida, responder a las inquietudes que ustedes tengan respecto de las temáticas, ¿cierto?, que entran en la prueba del día sábado. Ahora, eh, claro, el ideal indudablemente habría sido hacer el desarrollo, ¿cierto?, o alguna explicación en la pizarra, pero aquí trataremos, ¿cierto?, de poder responder de la mejor forma posible a las dudas que ustedes tengan. Entonces, no sé si hay algún comentario antes de comenzar. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, están No, todos profe, muteados. yo tengo Ah, una duda. dígame, dígame. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí, con respecto al tema de líneas cortas y líneas largas, con respecto al tema de compensación por medio de reactores. ¿Sí? Consulta si líneas, Hoy se corta se corta la. sí, eh, sí que estoy en ruta. ¿Aló? Ya. Sí, sí, dime, dime. Sí, Sí, para si el la dimensional. línea, hay una línea, por ejemplo, aplica el tema de reactores con línea seccionada o no. No te la escuché a media. Aplica el uso de reactores Si para líneas. seccionadas, ¿A qué te refieres con líneas seccionadas? por ejemplo, si tengo una línea de 500 por ejemplo, la línea de 500 que va de Charrúa a Ancoa, ahora se seccionó por una que se llama Entre Ríos, Ya, ¿cierto? Y esa tiene reactores. ya. Entonces, ahí se pierde la funcionalidad del reactor o no, al ser seccionada la... No, no, el tema es que en todo punto de la línea, donde tú tengas, ¿cierto? Eh, una potencial conexión, ¿cierto? De algún arranque para suministrar energía a un cierto sector o a una cierta área eléctrica, ahí necesariamente se recomienda que tú incorpores reactores para estabilizar el voltaje. Ahora, lo que yo no sé es si la subestación Entre Ríos es una subestación de paso o ahí también yo tengo conectadas potenciales estos clientes. No, 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 no hay clientes. Ah, No hay cliente ahí. claro, entonces en rigor, si tú no tienes de por medio clientes, no sería tan perentorio el requerimiento de instalar reactores. A no ser que yo quiera, en ese punto de la instalación, tener un control de voltaje. ¿Sí? Recuerda que el reactor, además de consumir los excesos de reactivo de la línea, lo que está haciendo es tratar de mantener el voltaje en ese punto dentro de rangos, ¿cierto?, nominales. Normalmente un 5% es lo que se trabaja como referencia, o un 3%. Por tanto, si se ha estimado que es necesario, ¿cierto?, tener, digamos, esa información, de regulación de voltaje, ahí sí se podría incluir un reactor, pero ahí no sería algo tan neurálgico como sería el caso de que tú tuviese ahí conectado a un cliente. ¿Sí? No sé si me explico. Espérame, déme un segundo que me está llamando un alumno, no sé. Eh, Déme un segundo. Eh,
Hoy un estudiante está en el Gante. No sé por qué no le llegó la información. Profe, entonces se puede entrar al GAN. No, no, sino, no, al parecer no está en ningún grupo. Entonces, ¿Cuál es porque el un estudiante, estudiante profe? ¿Qué nombre es? Ariel Riquelme, no lo conozco, ustedes no lo ubican, es que es un alumno que se está incorporando ahora nomás. Ah, por eso. El de Espérame, barbita, parece. sí, no recibiste el correo, el mensaje, el mensaje. Las clases serán online. Déjenme, pucha, qué pena, voy a mandarle la foto ahí, ahí. Entonces, eh, al parecer no está en ningún grupo, no me di cuenta de ese detalle. Eh, no, él llegó a la universidad y se dio cuenta que estaba el Gantes tomado. Bueno, siempre, siempre, a pesar de que uno trata de tomar todos los recuerdos, pero ahí le acabo de enviar lamento la situación. Te incorporaré a la promoción, al grupo de la promoción 2023. Ahí está. Entonces lo voy a incorporar porque pese. Sí, pues ustedes estaban todos informados de que el Gante estaba tomado, ¿cierto? Sí, por nuestra parte sí. Sí, espérenme, voy a 2023. Eh, Deme un segundo que lo voy a incorporar. Ariel, añadir. Ahí está, ahí lo incorporé. Ahí, ya. Ariel Riquelme, ahí está, perfecto. Bien, entonces, no sé si te respondí la consulta respecto de la, de la necesidad de instalar un reactor o no. Sí, sí, profe. Y la otra consulta Ah, que ya. tenía con ¿Sí? respecto al tema tiene que ver, por lo general yo he visto reactores en líneas de 220 y 500, pero no en 154. Claro, el tema, mira, el tema de dónde poner el reactor apunta principalmente a el comportamiento de la red frente a una condición de reducción de carga o ausencia de carga. Cuando la línea tú la dejas en vacío o cuando la línea tú la puedes dejar, ¿cierto?, con baja carga. Ahora, eso es un fenómeno principalmente vinculado a energía reactiva producida por la línea. Y por tanto, la potencia reactiva que la línea produce tiene relación directa con el nivel de voltaje de la línea. A mayor nivel de voltaje, mayor va a ser el efecto capacitivo. Y por tanto, en el caso, ¿cierto?, de nuestras redes, lo más probable es que las líneas de 66, de 110 y de 154 sean líneas que, dadas sus características, si bien es cierto, tienen un efecto capacitivo, no origina, ¿cierto?, este efecto ferrante que hemos comentado en líneas de 500 o en líneas de 220. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí? Muchas Por gracias. tanto, lo más probable es que, bueno, esto surge de la experiencia, ¿cierto?, de respecto de la operación de línea, si consideramos, ¿cierto?, las tensiones, quizás en nuestra realidad o quizás en los tramos de esa línea de 154, el efecto ferrante no es significativo y por tanto en ese contexto no se justifica incorporar, ¿cierto?, este reactor. Hay que recordar de que este reactor es una instalación, ¿cierto?, relativamente significativa, es una gran inversión que tiene que incorporar, ¿cierto?, la empresa de transmisión y por tanto obviamente que habrá que instalarlo en la medida que sea necesario. ¿Sí? No sé si respondo tu consulta. Sí, profe, muchas gracias. Ya, excelente. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a comenzar en esta etapa con, ¿cierto?, lo que es el concepto de cortocircuito
Y acá, ¿cierto? Siguiendo un poco la secuencia que yo les entregué a través del apunte de CEP, me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes la. A ver, aquí está esto. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver acá, en este apartado de CEP, es el análisis relacionado únicamente con cortocircuito trifásico. El cortocircuito monofásico tierra, bifásico tierra y bifásico aislado, que son las otras tres fallas, lo vamos a abordar en el curso de protección el próximo semestre. Sin embargo, aquí también te quiero comentar de que antiguamente, ante la pandemia, en el ramo de CEP se analizaban todas las fallas, las cuatro fallas. Sin embargo, durante la pandemia, ¿cierto? Finalmente yo me di cuenta que en realidad era considerando todo el contexto en el cual estábamos viviendo, se generaba una gran densidad, ¿cierto?, de tópicos y la complejidad ciertamente aumentaba significativamente en el tema de cortocircuito cuando uno evaluaba las fallas desequilibradas. Y por tanto, desde el año 2019, segundo semestre, con el inicio, ¿cierto?, del estallido social, lo que se hizo finalmente, o lo que yo hice finalmente, fue separar. Y me quedé, ¿cierto?, en CEP solamente con falla trifásica y, ¿cierto?, las otras fallas, ¿cierto?, se abordaban en el ramo que continúa, que es protección. Ahora, dicho esto, lo que nosotros vamos a ver acá, de nuevo, son lo mismo. Tres aspectos, tres aspectos. El primer aspecto, aspectos conceptuales, definiciones, algunos fenómenos que hay que incorporar dentro de lo que es el contexto de cortocircuito. Después, una vez que ya tengamos la definición, ¿cierto?, o alguna definición y conceptos, vamos a establecer la estrategia, ¿cierto?, de modelamiento de una falla trifásica para finalmente darle un contexto práctico, darle un contexto de utilidad a esta temática, que es una temática que probablemente nos diferencia, ¿cierto?, dentro de las demás especialidades, ¿cierto?, de la ingeniería. Probablemente este es el gran tópico, ¿cierto?, que nos hace distintos desde la mirada, ¿cierto?, de operación de sistemas de potencia. Ahora, el análisis de corrientes de cortocircuito presupone acá que es una condición anormal. Nosotros no podemos contemplar en un CEP que esa instalación esté operando en condiciones de falla. Y por tanto, en ese contexto, cuando nosotros hablamos de cortocircuito o de corrientes de cortocircuito, tenemos que de inmediato relacionar este concepto con las protecciones, un sistema de protecciones. Y por tanto, el sistema de protecciones a lo que apunta principalmente es a, primero, detectar la condición de cortocircuito y de inmediato, ¿cierto?, establecer una desconexión. Es decir, dejar sin suministro de energía aquella zona que está involucrada en esta condición de falla. Ahora, por eso es que hay una vinculación muy estrecha entre cortocircuitos, ¿cierto?, y sistemas de protecciones. De hecho, en nuestro perfil de la carrera, nosotros tenemos la asignatura de protección eléctrica como un ramo de malla, un ramo formal. Tradicionalmente, en otras carreras de otras instituciones, este ramo y esta temática tiende a ser más bien una área electiva. Nosotros aquí, ¿cierto?, nos hemos comprometido en tener un sello, y probablemente uno de los sellos más importantes es el tema de protección. Dicho esto, ¿qué es lo importante que tenemos que ir orientando y clarificando? Primero, ¿cierto?, que cuando nosotros hablamos de un cortocircuito, estamos hablando de un contacto fortuito. Voy a dejar de lado que el concepto de la intencionalidad. Puede establecerse un contacto fortuito entre dos puntos que están sometidos a diferente potencial. Por tanto, un cortocircuito es eso, el contacto entre dos partes que están sometidas a un diferente potencial. Dicho esto, la pregunta es ¿por qué se produce ese contacto? ¿Por qué se genera un cortocircuito? Y aquí, por favor, hay distintos aspectos. Hay aspectos técnicos y hay aspectos también que son completamente, ¿cierto?, fuera de un contexto técnico, más bien depende del ámbito en el cual está sumergida esta instalación. Y por tanto aquí hay aspectos técnicos que yo puedo atacar y me puedo preparar para ello, pero también hay aspectos que no son técnicos
y que tiene relación, ¿cierto?, con aspectos principalmente del entorno en el cual está ubicada esta subestación o este gabinete, ¿cierto?, o este tablero eléctrico o switchgear, ¿cierto?, o bien este patio, ¿cierto?, que está, ¿cierto?, inmerso dentro de una estructura donde hay deposición de aves, donde hay roedores, y por tanto en ese contexto ahí tenemos otra componente que, si bien es cierto, hacemos grandes esfuerzos por evitar, también, ¿cierto?, no podemos, frente al factor de la naturaleza, asegurar ciertamente de esto que no podemos, ¿cierto?, o que vamos a evitar a toda costa un cortocircuito. Y por tanto, en ese contexto, tenemos que reconocer que a pesar de todos los esfuerzos que podamos hacer, de todo, ¿cierto?, la gran cantidad, ¿cierto?, de cuidados que nosotros incorporemos en nuestras instalaciones, desafortunadamente es imposible evitar que ocurra un cortocircuito. Ahora, indudablemente que yo puedo postergar que no sea una situación frecuente, pero puede que ocurra una falla en un año para que me origine, ¿cierto?, un problema grave en la instalación si es que yo no estoy preparado para ello. Ahora bien, si hablamos de aspectos netamente técnicos, tenemos que hablar, ¿cierto?, de, primero, una presencia de una falla se puede originar por la pérdida de las propiedades aislantes de los materiales. Aquí, ¿cierto?, se puede originar una pérdida de aislamiento de un aislador, que puede ser por una vibración, un temblor, por ejemplo, puede generar, ¿cierto?, una pequeña fisura, y esa fisura puede ser la antesala, ¿cierto?, de, desafortunadamente, una condición de cortocircuito. También las sobretensiones producen, ¿cierto?, desafortunadamente, un daño, ¿cierto?, que puede ser acumulativo en el tiempo, que finalmente lo que hace es romper el aislamiento. También hay efectos mecánicos. En el caso de un motor, por ejemplo, la vibración o el mal alineamiento que yo tenga en el motor se puede traducir desafortunadamente en un roce, y ese roce, ¿cierto?, puede ir mermando las características, ¿cierto?, del aislamiento, y finalmente eso desencadena en una condición de falla. Y lo último que comentábamos, que es el tema del entorno. El entorno, ¿cierto?, básicamente hay dos grandes fuentes de esta condición de presencia de falla, que son, ¿cierto?, las deposiciones en los pájaros, por un lado, y por otro lado la presencia de roedores. Y aquí, por favor, me tomo como referencia una foto. Ahí tengo una foto, no sé si la pueden ver. Esa es una foto de un tablero eléctrico, de un gabinete. ¿Está? Y en ese tablero, si ustedes se dan cuenta, hay barras de cobre que están aisladas y están separadas entre sí. Bueno, cuando un tablero o un gabinete, ya sea de baja tensión o de media tensión, está en servicio o está en operaciones, se establece una temperatura del entorno, una temperatura, ¿cierto?, que para un roedor, por ejemplo, puede ser muy grata. Y por tanto, eso hace, ¿cierto?, desafortunadamente, que yo pueda presenciar que un roedor ingrese a la parte interna del tablero o del gabinete. Si el roedor, ¿cierto?, se desplaza dentro del gabinete, se puede dar el caso, ¿cierto?, de que su cuerpo esté, ¿cierto?, en contacto con una fase, y la cola, que normalmente ¿cierto?, tiene una longitud relativamente significativa, puede hacer contacto con otra fase, y ahí se produce desafortunadamente una condición de cortocircuito. Por tanto, aquí el gran, ¿cierto?, aspecto que yo debo destacar, ¿cierto?, del tema del cortocircuito es que nosotros no podemos, en forma seria y responsable, decir que nuestra instalación está exenta, está libre de fenómenos de cortocircuito. Ahora, es verdad que hacemos esfuerzos, tratamos, ¿cierto?, de reducir las probabilidades. El caso más típico de esto son las subestaciones GIS, subestaciones encapsuladas, donde ahí, ¿cierto?, la parte viva, las estructuras vivas están dentro, ¿cierto?, de un contenedor sumergido en SFC, y que reduce significativamente la probabilidad de que internamente se produzca una falla. Sin embargo, exteriormente todavía tenemos polos que están, ¿cierto?, expuestos, y por tanto en ese contexto
Si bien es cierto, bajamos la probabilidad, no podemos, ¿cierto?, responsablemente hablar de que efectivamente, ¿cierto?, tenemos una red libre de un fenómeno de cortocircuito. Ahora, dicho esto, toma especial importancia el sistema de protecciones. El sistema de protecciones, ¿para qué está? Básicamente para enfrentar esa situación puntual de una condición de cortocircuito. Ahora, si nosotros hablamos del cortocircuito como corriente elevada, tenemos que entender de que aquí hay tres grandes situaciones que se originan como consecuencia de un cortocircuito. Lo primero es que la corriente elevada va a producir un calentamiento adicional de los componentes. Este calentamiento adicional, en el caso de un conductor, por ejemplo, un conductor eléctrico de un cable, por ejemplo, va a estar sometido a una temperatura normal de 25 grados. A plena carga puede llegar a 50 grados. Pero cuando hay un cortocircuito, la temperatura del conductor se eleva a 300 grados Celsius. Ahora bien, si yo permito que esa corriente prospere, perdure en el tiempo, esa temperatura desafortunadamente origina un cambio de estado del conductor. Y el conductor de un estado sólido, desafortunadamente, ¿cierto?, pasa a un estado líquido, lo que significa un deterioro irreversible del conductor. También, cuando yo tengo una corriente de cortocircuito elevada, se producen campos magnéticos elevados. Esos campos magnéticos producen fuerzas. Y esas fuerzas pueden, por ejemplo, en el caso de la figura que vemos acá, pueden romper, ¿cierto?, pernos, pueden, ¿cierto?, sacar de su base anclajes de tablero eléctrico, y por tanto tenemos esfuerzos electrodinámicos que son definitivamente esfuerzos que pueden deformar estructuras. Y el tercer aspecto, que también es importante no perder de vista, tiene relación con las variaciones de voltaje. Cuando se produce un cortocircuito trifásico, las tensiones en la red bajan, disminuyen. Esa disminución va a ser más profunda o va a ser más significativa en la medida que yo esté más cerca del punto de falla. Si yo estoy lejos del punto de falla, la tensión va a bajar, pero no va a tener una profundidad significativa. En el caso de fallas desequilibradas, falla monofásica tierra, falla bifásica tierra, sucede lo contrario. Las tensiones desafortunadamente suben y por tanto se puede producir una sobretensión. Dicho esto, nosotros entonces, frente a esta situación de los efectos del cálculo de la corriente de cortocircuito, dada este calentamiento, ¿cierto?, de los elementos, dadas los esfuerzos electromecánicos y dado el tema de variación de voltaje, nosotros no podemos permitir de que esta situación se prolongue. Está demostrado que si yo permito que un cortocircuito prospere más allá de un segundo, ya el problema no tiene vuelta. Ya se produce desafortunadamente un daño irreversible de, ¿cierto?, los distintos componentes que están involucrados en la falla. Y por tanto, una de las cosas que nosotros debemos resguardar es que frente a un cortocircuito, las protecciones detecten la falla y desconecten la zona que está involucrada en la falla en un tiempo por debajo de un segundo. Pasado un segundo, ya desafortunadamente las protecciones han llegado tarde y ya tenemos, ¿cierto?, un problema de calentamiento. Normalmente también se puede producir desafortunadamente un incendio de origen eléctrico y por tanto tenemos un daño irreversible. Pero lo más importante, lo que yo quiero destacar de esto, no es solamente el daño a la instalación, sino que también aquí nos enfrentamos a un fenómeno en el cual desafortunadamente podemos poner en riesgo la integridad de las personas que cohabitan en esa instalación. Ahí, ¿cierto?, en ese contexto ya la situación cambia. Yo una instalación se podrá quemar, pero la puedo cambiar, la puedo reemplazar. Desafortunadamente la vida humana no se puede reemplazar. Y por tanto, en ese contexto, el tema del cortocircuito, si fuera solamente un problema vinculado a daño a la instalación, mira, por último, lo puedo aceptar, porque de una otra forma tendré que, ¿cierto?, dimensionar de nuevo la instalación, hacer las adquisiciones de equipo, ¿cierto?, y sentarla nuevamente en la zona que se fue dañada.
Pero cuando ese cortocircuito involucra la salud, la integridad y la vida de las personas, ya tiene una mirada completamente distinta. Ahora, en ese contexto, cuando nosotros hablamos de análisis de corrientes de cortocircuito, tenemos que entender el propósito. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Nosotros empleamos las corrientes de cortocircuito principalmente para evaluar tres frentes. Un frente es la especificación de los interruptores. Y aquí, por favor, cuando un interruptor abre un circuito, desconecta una zona que estaba involucrada en una falla, se ha producido un fenómeno maravilloso previamente. Antes de que el interruptor abra o desconecte, el interruptor fue capaz de soportar la corriente de cortocircuito. Y por tanto, en ese contexto, nosotros debemos asegurar, mediante el cálculo de cortocircuito, de que un interruptor está bien especificado. ¿Qué significa esto? Que frente a una corriente de falla, el interruptor va a estar en condiciones de aguantar esa corriente y luego desconectar. Si el interruptor no es capaz de soportar la corriente de cortocircuito, desafortunadamente no va a ser capaz de abrir. Y en ese contexto entramos, ¿cierto?, en una situación en la cual las protecciones, ¿cierto?, no cumplen el rol para el cual están llamadas. En ese contexto, nosotros, ¿cierto?, además de usar las corrientes de cortocircuito para especificar interruptores, también la usamos, ¿cierto?, para poder evaluar un sistema de protección existente o proponer ajustes a las protecciones orientados justamente a desconectar o aislar aquella parte que está involucrada en la falla antes de un segundo. Y el último aspecto que también me interesa comentar acá tiene relación con la reciente instauración a través de los pliegos técnicos de la norma, ¿cierto?, NFPA 70E, que tiene relación con la problemática del arco eléctrico. Acá, cuando yo permito que la corriente prospere, cuando yo no soy capaz de interrumpir la corriente de cortocircuito, desafortunadamente surge lo que se llama el arco eléctrico. Este arco eléctrico desafortunadamente genera una secuencia de eventos catastróficos. Ahora bien, para contextualizar esto, aquí me voy a tomar de esta figura que está indicada, ¿cierto?, acá, arco eléctrico. Si yo tengo una corriente de cortocircuito, si yo tengo una falla, si tengo un cohete entre dos barras de cobre, que normalmente las barras son de cobre, entonces al permitir que aparezca el arco eléctrico, desafortunadamente se establece una transformación. La temperatura en el punto en el cual aparece el arco eléctrico sube, estadísticamente hablando, a un valor en torno a los 20.000 grados Celsius. 20.000 grados Celsius. Esa temperatura elevadísima lo que origina es que el cobre en estado sólido, barra, cambie de estado a un estado vapor y por tanto se vaporiza este cobre. Ahora, al cambiar de estado y al vaporizarse, desafortunadamente se expande el volumen que ocupa esa barra de cobre. Y se expande, por favor, 67.000 veces. Lo que significa, ¿cierto?, es que el aire, ¿cierto?, que estaba dentro de ese gabinete, de esa celda, ¿cierto?, se desplaza como consecuencia de ¿cierto?, este aumento de volumen dentro del gabinete, lo que es la antesala, desafortunadamente, de una explosión. Y por tanto, cuando yo tengo una corriente de cortocircuito que no es aislada oportunamente y permito que prospere el arco eléctrico, tenemos en consecuencia una serie de, insisto, eventos catastróficos. Acá tenemos ciertamente quemaduras severas, incluida la muerte, ¿cierto?, de las personas que transitaban o estaban transitando por ese lugar donde se produce esta condición de falla. También hay un traumatismo por la onda expansiva. Hay una intoxicación por los gases asociados a esta
transformación de sólido a vapor de el cobre. También hay una pérdida auditiva por el estampido que puede ser parcial o puede ser permanente. Y finalmente la luz originada por el arco eléctrico también puede producir una ceguera parcial o total. Y por ¿Por qué? tanto aquí, dígame, dígame. Una pequeña duda. Sí, sí, Eh, dígame. ¿Por qué razón cuando hay bueno, lamentablemente accidentes eléctricos, las personas tienden a, bueno, hay dos opciones, por lo menos que yo he sabido, una que quedan ¿Ya? pegadas y otra que salen eyectadas, por así decirlo? Claro, sí. A ver, si desafortunadamente quedan sujetas al tablero, es porque definitivamente, ¿cierto?, no se generó la distancia de seguridad, ¿cierto?, entre el gabinete, ¿cierto?, en el cual está ocurriendo esta situación, y desafortunadamente, ¿cierto?, se produce, y aquí no quiero ser duro con esto, pero se produce una carbonización del cuerpo. Y eso hace que, desafortunadamente, la persona, ¿cierto?, ya no tenga los reflejos, ¿cierto?, como para poder evitar y ciertamente alejarse del lugar. Y en el caso de salir expulsados, básicamente es por el estallido, por el estampido que se produce. En ambas situaciones, créanme que estamos en presencia de un accidente que puede ser gravísimo o con resultado de muerte. Ahora, aquí, ¿cierto? El tema, y hay que recordar, esta norma NFPA 70E, en paralelo con la norma IEEE, ¿cierto?, que define un poco el protocolo de cálculo de los fenómenos del flash, es un protocolo que ha estado fácilmente 30 años dentro de lo que es el contexto normativo americano, pero que en nuestro país ha tomado relevancia en los últimos 5 años. ¿No? De hecho, ahora se está generando una conciencia respecto de esto y sobre todo, ¿cierto?, se están tomando los resguardos. Yo recuerdo que antes, por dar un ejemplo, yo hacía una visita industrial a un gabinete, ¿cierto?, en media tensión. Y yo llegaba ahí como Pedro por mi casa, ¿cierto? Me movía por el tablero, ¿cierto? Miraba, sacaba fotos con los estudiantes que iban acompañándome. Ahora ya esa situación no se puede dar. Hay que fijar distancias de seguridad, ¿cierto? Frente a la eventual situación, ¿cierto? Del flash, porque uno no sabe cuándo va a ocurrir. ¿Te das cuenta? Y por tanto, esta norma NFPA 70E viene a dar lineamientos respecto justamente de los resguardos que uno debe tener. Ahora, aquí, ¿cierto? Por favor, eh, yo antes compartía un video. Ustedes, por favor, pueden encontrar distintos videos en YouTube respecto del flash donde se han grabado accidentes de este tipo. Son accidentes brutales. Yo, en cambio, ¿cierto?, cambié un poco, ¿cierto?, lo que era un video a una lámina, que tiende a generar o sea, menos impacto para aquellas personas que son sensibles a esto. Fíjense, aquí tengo, perdón, ¿te respondí la consulta? Sí, profe, más que Sí, claro. ya. Muchas gracias. Entonces, fíjense, aquí tenemos una lámina donde hay un tablero eléctrico y hay una persona afuera. Por favor, esa persona que está afuera y que está pasando puede ser personal de aseo, personal de mantenimiento de la planta, pueden ser estudiantes que están haciendo una visita industrial. Es decir, no necesariamente estamos hablando del personal de planta. También, ¿cierto?, pueden ser personas que son ajenas a la empresa, pueden ser, ¿cierto?, de servicios que prestan, ¿cierto?, a la instalación y que desafortunadamente iban pasando por aquí y justo se produce una condición de falla. Se produce el cortocircuito. La protección no opera en menos de un segundo. Por tanto, permite que prospere el arco eléctrico. Y se produce entonces este cambio de estado y se produce, ¿cierto?, esta explosión. Esta explosión, ¿cierto?, genera, ¿cierto?, en la persona que estaba caminando por ahí, primero que nada, ¿cierto?, un daño del punto de vista auditivo, visual. También, ¿cierto?, se ve sometido a la onda de calor y eventualmente a la metralla asociada, ¿cierto?, a esta explosión. Y finalmente, ¿cierto?, se establece aquí un accidente eléctrico gravísimo, ¿cierto?, que, insisto, si no se han tomado los resguardos, no es posible, ¿cierto?, tener certeza
de que es un accidente controlado. Esto se transforma en un accidente absolutamente fuera de control y donde está de por vida, o sea, de por medio la integridad de las personas, que insisto, no necesariamente son las personas que están vinculadas en el día a día a la instalación. Ahora, esta es la situación, ¿cierto?, que de una u otra forma se busca ordenar, se busca contener y controlar. Ahora, aquí, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos de ArFlash como primer aspecto que me interesa comentar, la pregunta es, ¿dónde debo enfrentar el estudio de ArFlash? Bueno, la norma lo indica. Para evaluar las protecciones y evaluar el riesgo de ArFlash, debemos pensar en cualquier tablero que tenga de por medio transferencia de energía. Puede ser un TDF en baja tensión, un tablero de distribución de fuerza, puede ser un CCM en baja tensión, puede ser un PDC, es decir, un tablero donde están las protecciones principales en baja, o puede ser un switchgear. Y por tanto acá, cualquier tablero que esté encargado de transferir energía, ya sea en baja como en media tensión, es un local, es un punto potencial donde se puede producir este fenómeno. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el procedimiento normativo orientado a cuantificar esto? Y en consecuencia proponer ciertamente un plan de acción. Primero, ¿cierto?, es necesario cuantificar los niveles de las corrientes de cortocircuito. ¿De qué valores estamos hablando? Porque en función del nivel de cortocircuito se establece aquí dos aspectos. Un aspecto es preparar las protecciones para esa corriente, que la protección aguante la corriente de cortocircuito, primero. Y segundo, que la abra en menos de un segundo o desconecte en menos de un segundo. Y por tanto, con el cálculo de las corrientes de cortocircuito, nosotros ajustamos, calibramos las protecciones. También, a través de la calibración, definimos los tiempos de operación de las protecciones. Este aspecto lo vamos a comentar después cuando veamos en la asignatura que sigue, protecciones, y vamos a calcular los tiempos, y vamos a ver la secuencia de operación, y vamos a verificar que efectivamente se cumplen los 4 criterios, ¿cierto?, más importantes en un sistema de protección. Sensibilidad, que las protecciones sean capaces de diferenciar y detectar. El tema relacionado, ¿cierto?, con la rapidez, que las protecciones operen en menos de un segundo. Que haya una secuencia orientada a la continuidad de servicio, debe operar la protección más cercana a la falla, y si esa protección no opera, debe haber al menos una de respaldo. Y por tanto, generamos ahí la suerte de los criterios vinculados justamente a evaluar los tiempos de operación. Definido esto, también tenemos necesariamente que evaluar los aspectos vinculados al fenómeno térmico. Y en ese contexto debemos calcular las distancias mínimas de acercamiento a esta fuente potencial, ¿cierto?, de falla, que es un tablero eléctrico de baja o de media tensión, y también a partir de esta distancia mínima, calcular la energía incidente. La energía incidente lo que trata de cuantificar es la exposición que tendrían las personas frente a la presencia de este arco. Ahora, en función de esta energía incidente, que se calcula en calorías por centímetro cuadrado, se establece entonces un protocolo, no solamente de zonas de seguridad, sino que también del equipamiento personal, el equipamiento de protección personal que debe vestir la persona que interviene en la instalación. Y por tanto, se establece, a partir de esta energía incidente, las condiciones, ¿cierto?, de el material de trabajo, la ropa de trabajo, orientada justamente a reducir la posibilidad, ¿cierto?, de prosperar en esta situación, ¿cierto?, de daño en la persona como consecuencia principalmente, ¿cierto?, de este calor intenso que se presenta. Ahora, nosotros, en el contexto de esta normativa, tenemos dos normas. La norma NFPA 70E,
La norma NFPA 70E apunta principalmente al equipamiento de protección personal de los operadores, ¿cierto?, de planta. La norma IEEE 1584 define el procedimiento numérico del cálculo para calcular la energía incidente y también para calcular las zonas de seguridad, ¿cierto?, en las cuales tienen que estar claramente delimitadas en cualquier sala eléctrica. De acuerdo a esto, nosotros entonces tenemos una mirada de protección al personal y otra es la mirada vinculada a los procedimientos de cálculos normativos orientados a cuantificar, ¿cierto?, de qué orden, ¿cierto?, son las magnitudes que estamos trabajando. Ahora aquí, en ese contexto, tenemos entonces acciones, las acciones que hay que hacer frente a el estudio del flash. La primera acción es la señalización perimetral de distancias de seguridad. Y por tanto, nosotros fijamos zonas, ¿cierto?, seguras del punto de vista del traslado normal de personal y zonas en las cuales si yo me acerco, necesariamente debo ir con la indumentaria adecuada. Y aquí, por favor, hablamos de indumentaria según la categoría de riesgo. Me he tomado la libertad, por favor, aquí de poner una foto con las distintas categorías. Si ustedes se dan cuenta, la categoría que nosotros hablamos, categoría 0, de 0 a 1,2 calorías por centímetro cuadrado, no pone una especial atención respecto de los cuidados que hay que tener. Se entiende entonces que en esta instalación, con una categoría de riesgo 0, el fenómeno del flash es un fenómeno, ¿cierto?, acotado y que por tanto no reviste riesgo para las personas. Pero si la categoría es 1, ya hablamos, ¿cierto?, de una energía incidente entre 1,2 y 4. Y acá, por favor, entre 1,2 y 4, tenemos que ya empezar a usar un equipamiento, una ropa, ¿cierto?, que no sea inflamable, por ejemplo. Después, la categoría 2, entre 4 y 8 calorías por centímetro cuadrado, ya significa, ¿cierto?, si ustedes se dan cuenta, el uso de mascarilla, el uso de guantes y un equipamiento y una ropa, ¿cierto?, distinta del punto de vista de la posibilidad de ignición frente a la presencia de una temperatura elevada. En la categoría 3, de 8 a 25 calorías por centímetro cuadrado, ya tenemos claramente, ¿cierto?, una mirada distinta, ya hay una escafandra, ya, ¿cierto?, hay una protección visual, de tal forma de, ¿cierto?, si ocurriese, ¿cierto?, en la intervención una suerte de arco eléctrico, ¿cierto?, la persona esté en condiciones de enfrentar razonablemente bien esta situación. Y finalmente, entre 25 y 40, que es la categoría 4, ya entramos, ¿cierto?, definitivamente en una zona en la cual tenemos que usar un equipamiento, ¿cierto?, acorde con este fenómeno. Ahora aquí, por favor, ¿esto qué significa? En todo tablero eléctrico, en todo tablero eléctrico debe existir un etiquetado. Etiquetado donde tiene que estar indicado como condición mínima la energía incidente, ¿cierto?, de ese tablero. Por tanto, a partir de la energía incidente en ese tablero, se establece entonces el protocolo de vestuario que el personal de planta debe usar en función de integrar, ¿cierto?, generar una intervención en ese tablero. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si la energía incidente es mayor a 40? Bueno, si la energía incidente de un tablero, de un gabinete, es mayor a 40, ya no hay equipamiento asociado. Y por tanto, en ese contexto, nosotros necesitamos incorporar un plan B. Y este plan B es incorporar protecciones específicas, protecciones ad hoc para fenómeno del flash. Y en este caso, la protección, ¿cierto?, específica o la más adecuada es aquella protección que detecta el destello del arco eléctrico, es decir, detecta la luz. Y a partir de la detección de la luz, del destello del arco, origina de inmediato una orden de apertura al interruptor. Y por tanto aquí, ¿cierto?, tenemos de por medio la preparación con la ropa adecuada, pero después tenemos la mitigación.
La mitigación del arco eléctrico significa incorporar protecciones específicas que permiten ya no detectar corriente, no detectar temperatura, sino que detectar la luz originada, ¿cierto?, por esta presencia inicial, ¿cierto?, del arco eléctrico. Y esto hace, estas protecciones operan lo que se llaman en forma instantánea. Instantánea significa que deben tardar entre 1 y 2 ciclos en dar orden de apertura al interruptor. 1 o 2 ciclos significa entre 0,02 segundos y 0,04 segundos. Y por tanto, ahora, ¿por qué ese tiempo es importante? Porque a ese tiempo hay que agregarle el tiempo que demora el interruptor en abrir. Un interruptor de poder toma su tiempo. Si el interruptor es al vacío, se demora entre 2 y 3 ciclos en abrir. Si el interruptor es al SF6, se demora en promedio 5 ciclos en abrir. Y por tanto, ese tiempo debe incorporarse dentro del cálculo para efectos de tomar los resguardos de que no prospere esta presencia de arco eléctrico que sabemos que va a desencadenar toda esta suerte, ¿cierto?, de eventos catastróficos en no solamente la instalación, sino que también en el entorno en el cual está la instalación. Aquí la categoría de, ¿cierto?, ropa, ¿cierto?, de protección personal, aquí, ¿cierto?, perdón, está indicada, ¿cierto?, en función básicamente de la energía incidente. Y esto es un aspecto que, créanme, ahora sí ya existe una suerte de alineamiento, ¿cierto?, de coherencia entre los planes de mantenimiento, ¿cierto?, y efectivamente esta norma. Ha costado, no es fácil, porque hay que cambiar las conductas, ¿cierto? Ya significa si hay que intervenir en una celda y donde no sé, la energía incidente está, por ejemplo, en 30 calorías por centímetro cuadrado, ya significa que hay que prepararse con tiempo, porque hay que vestirse en forma adecuada antes de hacer la intervención de la celda. Y por tanto, aquí se generan cambios en la forma de trabajo y también en los tiempos asignados, ¿cierto?, para que la intervención sea una intervención segura. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos aspectos relacionados, ¿cierto?, con señalización indumentaria, también otro tema que es importante tener presente es la delimitación de los espacios. Y aquí, por favor, me he tomado la libertad de poner, fíjense acá, tengo aquí, ¿cierto? Fíjense acá está el tablero eléctrico, este caso un CCM, y por tanto aquí tenemos, ¿ve?, zonas claramente definidas o que deberían estar claramente definidas a través de una línea segmentada amarilla o roja en el piso, donde se fije la zona. Es una zona, ¿cierto?, que está sin problema, segura, una zona restringida y una zona prohibida. Cuando hablamos, ¿cierto?, de zonas restringidas y prohibidas, estamos hablando de que si un operario debe intervenir, debe desconectar manualmente un interruptor, él debe ir con la indumentaria adecuada. Y acá les comentaba el tema de estas protecciones de destello de luz. Aquí hay algunas, el BAM 31, perdón, 321, ¿cierto?, de Schneider, Talcel también, el 849, está en la línea de General Electric, el A60, aunque ya está descontinuado, ya ahora hay otro relé. Y esto, fíjense, aquí está el tema, ¿ve? Aquí está visualmente el concepto. Se produce un destello como consecuencia de un arco eléctrico, este sensor detecta ese destello de luz y de inmediato, ¿cierto?, de inmediato origina, ¿cierto?, esta suerte de orden para que se actúe sobre el interruptor abriendo. Ahora, es verdad, reconozcamos también, es verdad que de repente dentro de las maniobras de conexión o desconexión pueden aparecer chispas que no tienen relación necesariamente con el flash. Y estas chispas pueden originar, ¿cierto?, que estas unidades de detección de luz operen sin que signifique necesariamente una condición de apertura. Y por tanto, hay que decirlo, hay instalaciones en las cuales está todo el sistema operativo, o sea, está todo el sistema ensamblado, pero debido a que desafortunadamente por condiciones de proceso y por condiciones de operación, ¿cierto?, de apertura y cierre de contactos, por ejemplo, se producen algunas veces estos destellos sin que sea necesariamente
un fenómeno de flash, desafortunadamente en algunos casos ha tenido que dejarse fuera de servicios, básicamente para asegurar la continuidad de servicio de proceso. Sin embargo, hay que entender que estas situaciones son absolutamente singulares, pero en la práctica, lo que nosotros tenemos del punto de vista de seguridad del personal es básicamente, ¿cierto?, una suerte de complemento, equipamiento adecuado, señalización adecuada, ropa adecuada y además, ¿cierto?, en forma complementaria, la mitigación a través de estas protecciones de destello de arco eléctrico. Ahora, este tema, ¿cierto?, yo entiendo, ¿cierto?, que y estoy conversando, ¿no es cierto? Va a haber, yo espero que podamos generar un ramo electivo vinculado a esta temática. Y ojalá que sea de interés de alguno de ustedes, para que cuando les toque ver el tema del electivo, puedan trabajar con esto. Ahora, hay software, el ETAP trae incorporada una función o una pestaña relacionada con arco eléctrico. D-Silent también tiene una aplicación dentro de su variedad, ¿cierto?, de funciones. Está también la posibilidad de evaluar arco eléctrico y por tanto uno no necesariamente tiene que enfrascarse en todas las fórmulas, ¿cierto?, de la norma IEEE para poder evaluar esto, sino que también uno se puede ayudar de software que permiten, ¿cierto?, evaluar, ¿cierto?, las corrientes de cortocircuito, evaluar los tiempos de operación, evaluar la energía incidente, y en función de eso, el software incluso es capaz de generar, ¿cierto?, este díptico, esta información, ¿cierto?, relacionada, ¿cierto?, con seguridad y sobre todo con el tema de distancia, ¿cierto?, de seguridad y ciertamente también lo que respecta a la ropa, ¿cierto?, el equipamiento de protección personal. Ahora, no sé si hay alguna consulta respecto de esto, alguna duda, si hay alguna duda, alguna inquietud o alguna experiencia que alguno haya tenido con esto, ¿no? Profe, Dígame, dígame. una vez trabajando en ANMAR, bueno, yo estaba haciendo la práctica, fue el 2015, 2016, y ¿Ya? un maestro estaba torqueando, normalmente se van a torquear las barras, y una de las herramientas pasó a tocar la barra al lado, y tuvo, bueno, justamente un tipo de ese mismo accidente. Bueno, no murió, pero sí se Sí, salvó, pero por poquito. sí, bueno, a ver, el tema acá, gracias por el comentario, Diego. Aquí, por favor, el concepto que dice la norma NFPA 70E y que también lo refuerza la norma IEEE 1584, es que solamente la instalación segura es aquella que está desenergizada. Si la instalación está desenergizada, solamente ahí yo puedo hablar de una instalación segura. Y por tanto, cuando nosotros hablamos esto de estas zonas de trabajo o hablamos esto del equipamiento personal o hablamos de la energía incidente, es porque, claro, muchas veces, como fue el caso que comentaba Diego, nosotros interactuamos con la instalación viva, energizada. Y por tanto, eso es lo que reviste en la práctica la mayor cantidad de riesgos. Ahora, me imagino que en ese año 2015 o 2016 que comentaba Diego, me imagino que la persona no andaba con la indumentaria adecuada y menos había un cartel que indicara, ¿cierto?, la energía incidente en el gabinete, digamos. Claro, ¿no? Ya, Hay un medidor, no, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero detecta distancia, si hay campo. ya. Ah, ya, Y ya, claro, pero la herramienta no estaba cubierta. ya. Normalmente se Bueno, trabaja con una herramienta cubierta de plástico, ¿cierto? Cubierta ya. por goma, mejor dicho. Y esa fue la que tocó mientras él estaba haciendo la maniobra. Claro, mira, la ley de Murphy es maravillosa, sí. El tema es que, como le digo, o sea, yo creo que aunque uno tenga mucha experiencia, uno haya hecho el trabajo muchas veces. Desafortunadamente, siempre hay un instante en el cual, por alguna razón, no se siguen, ¿cierto?, los cuidados o un exceso de confianza puede transformar, ¿cierto?, una actividad frecuente, habitual, en una actividad, ¿cierto?, que se transforma en un accidente grave. Y por tanto, en ese contexto, lo que yo quiero compartir con ustedes es que ahora está esta norma, está ciertamente, ¿cierto?,
dentro de los pliegos técnicos, es decir, es una normativa que todas las instalaciones y todas las empresas deben cumplir. Yo entiendo, ¿cierto?, que esto ha sido paulatino, ¿cierto? No es un proceso de cambio brusco, pero hacia allá vamos, ¿te das cuenta? Hacia allá vamos, vamos hacia una estrategia, una forma de trabajo en la cual ahora sí va a ser importante o es importante el tener, ¿cierto?, información respecto de las características de donde yo me estoy metiendo a través, ¿cierto?, de esta información visual, donde ahí, ¿cierto?, aparece el tema de la energía incidente, con el riesgo, ¿cierto?, bajo, medio, alto. Y también, ¿cierto?, el compromiso, aquí también hay una cuestión de compromiso, el compromiso de que las personas, ¿cierto?, que intervienen en la instalación, si la van a intervenir energizada, usen el material o ropa adecuada. Ese es el tema de fondo. Ahora, esto es cultura. Uno puede decir, no, pero es que sabe que me voy a demorar media hora en vestirme, prepararme para intervenir, si esto lo he hecho tantas veces. Y por tanto, en ese sentido, eh, lo importante es, y ustedes son los llamados, ¿cierto?, como futuros ingenieros, ¿cierto?, a ir generando, ¿cierto?, conciencia y hábitos vinculados con esto. Ahora, hay empresas, sobre todo las mineras, donde este tema ya llegó para quedarse y está, ¿cierto?, se está aplicando rigurosamente. Pero todavía hay empresas, tradicionalmente, ¿cierto?, empresas relativamente antiguas, en donde todavía este tema, ¿cierto?, genera un tremendo desafío. Porque como esto no se sabía antes o no se consideraba, fíjense por favor, no voy a entrar en detalle respecto a las empresas, pero hay sala eléctrica donde yo tengo el tablero y el muro de la sala eléctrica está en la zona prohibida. Es decir, entre el tablero y el muro hay una distancia, no sé, de 40, 50 centímetros. Porque cuando se fabricó, se hizo la sala eléctrica, no estaba este concepto, este ámbito vinculado, ¿cierto?, a distancias seguras de intervención. Y por tanto, hay empresas en donde cumplir con esta normativa significa no solamente aspectos relacionados, ¿cierto?, con indumentarios, sino que también con obras civiles de rehacer, reacondicionar la sala eléctrica. Y por tanto es un desafío mayor, no solamente por el trabajo en sí, sino que también por la detención que significa dejar una área, una sala eléctrica fuera de servicio, mientras se realizan, ¿cierto?, las obras civiles. Y por tanto aquí, insisto, tenemos de por medio un proceso donde todavía, ¿cierto?, hay empresas que están en esta situación, están en conocimiento de esta normativa y están preparando, ¿cierto?, o están planificando, ¿cierto?, sus acciones correctivas tendientes, ¿cierto?, a dar cumplimiento a esta norma. Pero, como les digo, acá esta es una situación que llegó para quedarse, no es negociable, y por tanto somos nosotros, son ustedes los llamados, ¿cierto?, espero yo en un futuro muy cercano, ya, ¿cierto?, a dar fe y pedir el cumplimiento de esto. ¿Te das cuenta? Sobre todo en personas que ya tienen sus años, ¿cierto?, que cuesta muchas veces crear ese nuevo ámbito, nuevo hábito, ¿cierto?, de trabajo con esta nueva modalidad. Bueno, dicho esto, tenemos entonces aquí el primer aspecto relacionado con el tema de AirFlash. Vámonos ahora al tema relacionado con protecciones. Protecciones. Cuando nosotros hablamos de protecciones, y aquí por favor voy a hacer una mirada así a vuelo de pájaro, únicamente para contextualizar esto, cuando nosotros hablamos de un sistema de protecciones, normalmente el sistema de protecciones pasa desapercibido. Y ese es el ideal. El ideal es que sea, ojalá, invisible, ¿no? Nosotros hacemos grandes esfuerzos por ir reduciendo la probabilidad de fallas y por tanto ya lo que antes era habitual tener una falla en el mes, ahora ya en algunas instalaciones es una falla en un año. Pero aunque sea una vez en un año, ¿no?, tenemos que estar preparados para ello. Y en ese contexto, nosotros cuando hablamos de protecciones, tenemos que hacer un elemento diferenciador. Primero, tenemos que hablar de redes de baja tensión, bajo los 1000 volts, y redes de media y alta tensión, sobre los 1000 volts. Si hablamos de baja tensión,
La pregunta es, ¿qué elementos tengo yo disponibles para que frente a un cortocircuito se establezca una interrupción, una desconexión? Y aquí me he tomado la libertad de poner los dos grandes elementos. Si hablamos en baja tensión, para instalaciones comerciales domiciliarias o tableros, ¿cierto?, de alumbrado o algunos tableros de fuerza, trabajamos con el interruptor monopolar, caja moldeada, y el interruptor tripolar, caja moldeada. También en otras instalaciones todavía se están usando fusibles, y por tanto tenemos fusibles en baja tensión, tipo cartucho y tipo cuchilla. Ahí tenemos una mirada, ¿cierto?, respecto de instalaciones, ¿cierto?, que pueden ser de uso domiciliario, empalme monofásico, empalme trifásico, y también tenemos estas instalaciones donde hay instalaciones industriales, donde tenemos tableros de alumbrado y tableros de distribución de fuerza menor. Pero cuando hablamos esto de ya protecciones en baja tensión de fuerza, pensando, ¿cierto?, en CCM o pensando en PDC, ya hablamos de interruptores de poder. Ahora, aquí, ¿cierto?, quiero destacar lo siguiente. Por favor, primero, no tengo ninguna preferencia con esta marca. ¿Sabe? Solamente he puesto esta marca y esta foto en particular porque en esta foto está está toda la banda, digamos, está toda la mirada general, ¿cierto?, de los distintos interruptores que nos podemos encontrar. Y acá, cuando nosotros hablamos de interruptores de fuerza en baja tensión, interruptores tripolares, nosotros normalmente trabajamos con una suerte de escalamiento, de 100 amperes para abajo, de 100 amperes para arriba. Y por tanto, cuando hablamos de 100 amperes para abajo, normalmente ese interruptor es un interruptor que no es regulable. A lo más puedo ajustar la unidad alta o baja de cortocircuito, la unidad 50, la unidad instantánea. Pero en general son unidades que no traen incorporada una capacidad de parametrización. Sin embargo, si hablamos de interruptores de 100 amperes para arriba, ya el interruptor incorpora una unidad de control. Y esta unidad de control permite, en cierta medida, modificar la característica de operación de la protección, incorporando una unidad de tiempo largo, una unidad de tiempo corto, una unidad instantánea, es decir, permite que esa protección se comporte según las condiciones de diseño que establezca el ingeniero responsable de esto. Ahora, a tal punto, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo este interruptor que es el más grandote, de 3000 amperes, donde el interruptor ya viene con sus barras, entendiendo, el fabricante entiende que ya no es posible usar un conductor por fase con la corriente involucrada, y por tanto viene la estructura, ¿cierto?, ya con 4 perforaciones, entendiendo que nosotros tendremos que, para transferir esa corriente normal, debemos usar, ¿cierto?, al menos 4 conductores por fase. Ahora, aquí, cuando nosotros hablamos de interruptores de baja tensión, hablamos del frame, del tamaño. Y hay una correlación entre la corriente nominal del interruptor y el tamaño del interruptor. Y en ese contexto, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el frame más grande, interruptores de 2000, 3000 hasta 4000 amperes, y a medida que va bajando la corriente nominal, va disminuyendo el tamaño del interruptor. Y aquí, por favor, los invito en la figura a ver la unidad. Aquí, fíjense, aquí está la unidad puesta en forma vertical y acá está la unidad puesta en forma horizontal. Es una unidad, ¿cierto?, que se acopla. Yo la tomo, la inserto en el interruptor y a partir de esa inserción de la unidad de control, yo parametrizo el interruptor. Yo no parametrizo la corriente nominal, que es la capacidad nominal del equipo, pero sí puedo parametrizar que aunque el interruptor opere con una corriente nominal de 3000 amperes, yo lo puedo parametrizar para que opere y abra cuando la corriente supera los 2000 amperes. Y por tanto puedo calibrar lo que se llama la unidad de tiempo largo. Ahora, dicho esto, tenemos entonces, por favor, en baja tensión, interruptores, ya sea monopolares, tripolares, fusibles, y tenemos también, ¿cierto?, acá características, ¿cierto?, de interruptores en baja.
En media tensión o en alta tensión tenemos básicamente tres elementos. El fusible, tenemos el interruptor de poder y también tenemos el contactor. Cada uno con sus propiedades, con sus características y ciertamente con aplicaciones bien acotadas, bien definidas. Cuando nosotros hablamos del fusible, tenemos dos tipos de fusible. El exterior, este va, ¿cierto?, en la postación. Aquí tengo la estructura soportante, aquí tengo el cartucho, y dentro del cartucho va el hilo fusible exterior, pero también podemos encontrarnos con fusibles insertos dentro de celdas de media tensión. Ahora, ¿qué es lo importante de un fusible? Recordemos. Fíjense que acá normalmente el fabricante lo que nos entrega es la característica de operación del fusible y nos entrega una carta de operación. Una carta de operación en formato logarítmico. En el eje Y tengo el tiempo de operación, en el eje X tengo la corriente de operación. Y por lo tanto, aquí en este caso puntual de esta figura, me he tomado la libertad de poner un fusible con corriente nominal 30 amperes. 30 amperes. Es el fusible. Un fusible en 66 kilos, corriente nominal 30 amperes. Y aquí está la característica, la he puesto aquí al lado, la característica de operación del fusible. Ahora, ¿qué es importante destacar de esta característica de operación? Que no es una sola curva, hay dos. Una curva de mínima fusión y una curva de máxima fusión, lo que me indica entonces que el fabricante no puede dar certeza del tiempo que va a tomar ese hilo fusible en fundirse, sino que él habla de una estadística, valores estadísticos, y por tanto hay un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Ahora, nosotros usualmente, ¿qué hacemos? Digámoslo, estamos para no trabajar con el mínimo, con el máximo, trabajamos con una curva promedio, que es la que está ahí, ¿cierto?, dibujada con trazo continuo. Entonces, fíjense por favor, la corriente nominal 30 amperes. Ahora, ¿cómo yo interpreto la curva de operación del fusible? Bueno, identifico la corriente en el eje X, proyecto esa corriente y busco la intersección con la curva. Y en el punto de intersección me voy, ¿cierto?, al eje Y y determino el tiempo esperado de operación. En este caso, por ejemplo, si la corriente que pasa por el fusible fuese 300 amperes, 10 veces la corriente nominal, aquí lo he hecho, fíjense, con 300 amperes, ¿qué me dice esta carta de operación? Que el fusible se demora como mínimo 1,6 segundos, como máximo 2,9 segundos, en promedio 2,3 segundos. Y hemos dicho, lo comentamos hace un rato atrás, que para que un sistema de protecciones sea adecuado, debe asegurar una operación y una desconexión antes de un segundo. Por tanto, lo que vemos acá es que este fusible, para una corriente de 10 veces la corriente nominal, operaría en un tiempo mayor al tiempo máximo de operación de las protecciones. Y por tanto, ¿qué es lo que yo quiero plantear y quiero destacar de esto? Los fusibles no están pensados ni deberían estar dimensionados para operar con corrientes cercanas a la nominal. 2 veces la nominal, 3 veces la nominal, 4, 10 veces. No. Yo debo pensar en el fusible como un elemento que está pensado únicamente para operar frente a corrientes de cortocircuito. Y acá, por favor, quisiera detenerme un segundo y comentar algo. Cuando nosotros hablamos de corrientes, hablamos de tres corrientes. Primero, la corriente normal o nominal, la que define el fabricante según su aparato. Un motor, por ejemplo. El motor, ¿cierto?, tiene una tensión, tiene una potencia, y a partir de la potencia y de la tensión se establece una corriente nominal. Después está lo que se llama la corriente de sobrecarga. Es una corriente mayor a la nominal
y que el equipo, dependiendo de cuál sea el tipo de equipo, puede soportar una sobrecarga durante un tiempo acotado sin que eso ponga en riesgo la integridad del equipo. Por ejemplo, un motor podría tener una sobrecarga del 20%, es decir, la corriente por el motor 20% por arriba de la nominal. Si la corriente nominal es 100, el motor podría tener 120 amperes durante un tiempo acotado sin que eso signifique poner en riesgo la integridad del motor. Y por tanto nosotros hablamos de corrientes de sobrecarga. Y está la tercera, que es la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito normalmente es una corriente que tiene una magnitud que puede ser 100 o más veces la corriente nominal. Y por tanto, si hablamos, por ejemplo, en el caso de este fusible, si hablamos de corrientes de cortocircuito, estamos hablando de corrientes por arriba de los 1000 amperes. Aquí tenemos los 1000 amperes. Y por tanto, si nosotros vemos, con 1000 amperes, el fusible sí va a operar en un tiempo por debajo de un segundo. Y por tanto, un fusible es un dispositivo de protección que tiene una única razón de ser: fundirse frente a un cortocircuito. Para nada más. Yo no puedo proteger un equipo con sobrecarga empleando fusible. Ahora, ¿cuál es el problema del fusible? El gran problema del fusible es que es un dispositivo monopolar. Es un fusible por fase. Y por tanto, se puede dar el caso de que haya una falla en una fase, opere ese fusible y las otras dos fusibles queden en servicio, dejando el sistema en dos fases. Y por tanto, eso genera, desafortunadamente, situaciones, ¿cierto?, de mal funcionamiento de la instalación, incluso con un riesgo de daño en algunos equipos. Y por tanto, el fusible tiene que ser pensado como un elemento más dentro de la cadena de protecciones. De acuerdo a eso, nosotros siempre vamos a incorporar un fusible en conjunto con un interruptor o un fusible en conjunto con un contactor, de tal forma de que siempre tengamos esta suerte de complemento para no poner todos los huevos en la canasta, excepto solamente de un fusible por fase. Ahora bien, dicho esto de los fusibles, pasamos entonces a los interruptores. Y aquí, por favor, quiero destacar algo que probablemente es el elemento más significativo. Un interruptor de baja tensión es un interruptor automático, autónomo. Él solo detecta una condición anormal y él solo abre a través, ¿cierto?, de una bobina para la unidad 50 o unidad instantánea y a través de un bimetálico, ¿cierto?, o bien una tecnología de soplo de aire u otra para, ¿cierto?, desconectar. El interruptor es autónomo, es independiente, no necesita de una señal externa para operar. Desafortunadamente, los interruptores de poder en media y alta tensión no son autónomos. El interruptor de poder necesita una orden de apertura, lo que se llama el trip. Por tanto, fíjense, aquí me he tomado la libertad de poner, ¿cierto?, una foto de un interruptor exterior, 66 kilos. Aquí tenemos otro interruptor que se usa en redes de distribución, que es un reconectador, acá. Y acá he puesto la figura, ¿cierto?, de un interruptor que va en celda, que va en un switchgear. Estos interruptores son distintos, pero tienen este elemento común. Estos viejos abren si les llega la orden. Si no les llega la orden, aunque esté pasando una corriente de cortocircuito, el viejo no va a hacer nada, porque no tiene esa capacidad. No es automático. Y por tanto, es aquí donde entra a jugar un rol fundamental el que yo no solamente debo habilitar un interruptor, sino que también debo habilitar la unidad de control. Y esa unidad de control
normalmente recibe el nombre de relé. Relé que puede ser electromecánico, puede ser digital. Y por tanto, eso es lo que hace distinta esta situación. Esto es lo que hace que en el caso de media y alta tensión, la situación de las protecciones sea especialmente un tema de cuidado, porque hay que integrar distintos elementos para que el conjunto opere en forma segura y certera, resguardando un tiempo de operación por debajo de un segundo. Ahora, estos interruptores, los de patio o los interruptores de celda, son interruptores que reciben una orden de apertura, abren y por tanto solamente van a ponerse en servicio una vez que yo dé la instrucción y dé la orden de cierre. Se entiende, por favor, de que cuando un interruptor abrió, hay todo un protocolo de seguimiento. Primero, detectar por qué fue la falla, dónde se originó la falla. Después está el protocolo de corrección, reparación o modificación, ¿cierto?, del área involucrada en la falla, reparando el problema. Y luego de eso, una vez que yo he validado, ¿cierto?, he detectado el problema, he corregido el problema y ya la situación se ha resuelto, en ese instante, ¿cierto?, yo puedo nuevamente energizar la instalación. Pues bien, en el caso de las redes de distribución, donde hay reconectadores, la situación es levemente distinta. Porque acá, cuando yo tengo una línea aérea en un entorno, aquí por ejemplo, la foto lo indica, fíjense, tengo la línea, conductor desnudo, y acá al ladito tengo, ¿cierto?, un árbol. Ocurre un temporal, se produce un viento, y eso hace que la rama, desafortunadamente, entre en contacto con las líneas desnudas. Y se produce el cortocircuito. En este caso, puntualmente, se produce el cortocircuito, la rama cae, se, se incinera, se quema, desaparece el cortocircuito y eso el reconectador lo intuye. ¿En qué sentido? Cuando yo instalo un reconectador, el reconectador tiene la capacidad de programar una secuencia de operación. Me explico. Se origina una falla. El reconectador detecta la falla, abre. Cuenta. 1, 2, 3 y cierra de nuevo, esperando que la falla desaparezca. Si la falla todavía está presente, el viejo abre. Cuenta. 1, 2, 3, cierra. Si la falla perdura, entonces ahí el reconectador elimina nuevos intentos y ya definitivamente personal de mantenimiento tendrá que acercarse a la zona para detectar el tema, ¿cierto?, puntualmente y resolver el problema. Pero si el reconectador abrió, se desaparece la falla y el reconectador cierra nuevamente y ya no hay falla, se ha generado una cuestión brutal. Y es que no ha sido necesario el traslado de personal para ir a resolver el problema. Y por tanto el reconectador, además de evitar el traslado, ¿cierto?, de el personal, también ha permitido una continuidad de servicio. Y por tanto, si nosotros somos, por ejemplo, clientes domiciliarios, que hemos detectado en nuestra casa que de repente hubo un parpadeo y después la energía volvió. Ese parpadeo probablemente se pudo haber originado porque un reconectador abrió, contó 1, 2, 3, cerró de nuevo y ya no había falla. Y aquí no ha pasado nada. Y por tanto, en el ámbito de las redes de distribución, normalmente, ¿cierto?, lo que nosotros, y esa es una temática que tenemos todavía un gran desafío por delante, de ir sistemáticamente incorporando reconectadores, más que pensar, ¿cierto?, en la típica, ¿cierto?, estrategia de usar fusibles. ¿Estamos? Ahora, aquí, por favor, tenemos la mirada
relacionadas, ¿cierto?, con protecciones, interruptores de poder, de media tensión, de alta tensión, reconectadores, interruptores en celda. Y aquí, otra cosa que quiero destacar, si ustedes se dan cuenta, aquí he puesto la foto de un interruptor de un gabinete, de un switchgear. Fíjense que aquí hay un riel. ¿Esto qué me indica? Que estos interruptores son extraíbles. Yo los puedo, bueno, aquí lamentablemente no se ve el mueble, pero aquí está la estructura de al lado, donde está el mueble, donde yo puedo enganchar el interruptor, lo puedo sacar, o también lo puedo, ¿cierto?, conectar. Por tanto, normalmente en las celdas de media tensión, los interruptores de gabinete, de switchgear, son interruptores extraíbles. Otro aspecto que también me interesa destacar tiene relación con la protección, el cerebro de esto. Y el cerebro está aquí. Aquí tenemos nuestro relé. Por favor, yo no tengo ninguna preferencia con ninguna marca. La foto me gustó porque uno puede ahí ver un poco el tamaño, ¿cierto?, entre el dispositivo electrónico y, ¿cierto?, la intervención del operario en este caso. Y aquí tenemos el relé, un dispositivo, ¿cierto?, programable, ajustable, que yo calibro según las características de la instalación que estoy protegiendo. Ahora bien, desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿cómo el relé se entera de que hay un problema? Y para ello aparece entonces lo que se llaman los transformadores de medida. Transformadores de medida son dispositivos que se conectan al nivel de fuerza y son capaces de entregar una señal secundaria proporcional a la magnitud primaria. Y por tanto, en ese contexto tenemos transformadores de potencial. Aquí tenemos un ejemplo, transformador de potencial. ¿Qué hace el transformador de potencial? Le entrega al relé un voltaje que oscila entre 100 y 120 volts, que es proporcional al voltaje de fuerza. Que en este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la barra principal está en 6,3 y el TP entrega una tensión secundaria de 120 volts. Por tanto, el relé se entera si hay variaciones de voltaje. Si esas variaciones de voltaje están fuera de rango, entonces yo puedo programar al relé para que dé orden de apertura. O el voltaje subió mucho, o el voltaje bajó mucho, y eso pone en riesgo la integridad de la instalación y por tanto yo puedo generar una desconexión por voltaje. Pero también está la corriente, y en ese contexto tenemos transformadores de corriente. Normalmente el transformador de corriente que nosotros empleamos en celdas de media tensión son los tipo picarón, es decir, que usan el efecto Hall. Aquí me he tomado la libertad de poner una foto. Fíjense, aquí al otro lado, al lado derecho, aquí tiene otra foto. Aquí está el transformador, ¿ves? Transformador de corriente la fase A, transformador de corriente la fase B, transformador de corriente la fase C. Y este transformador es un dispositivo que tiene un espacio, un hueco aquí al medio. Los conductores pasan por ahí. El conductor es un cable aislado y por tanto no entra en contacto eléctrico la media tensión con el dispositivo. Como yo sé que cuando circula corriente por un conductor se produce un campo magnético proporcional, lo que hace este transformador de corriente es detectar ese campo magnético y a partir de eso estima una corriente secundaria proporcional a la corriente primaria. Y por tanto aquí, por ejemplo, tengo un transformador, uno por cada fase, por eso que dicen 3 TC, uno en cada fase, de 600 a 5. Y por tanto, cuando hayan 600 amperes en el lado primario, en el secundario van a haber 5 amperes. Y por tanto, fíjense, aquí, bueno, en la figura no se ve muy bien, pero aquí tengo los terminales, ¿cierto?, de salida. Esos terminales yo los alambro y se los ingreso al relé. Y el relé entonces recibe información de la tensión de la instalación y recibe información de la corriente en cada fase. Y a partir de eso establece el protocolo y la secuencia de operación si es que la corriente
está fuera del rango preestablecido. Pero aquí, por favor, me quiero detener en otro transformador, que es el que está aquí abajo. Un transformador que se llama residual. Fíjense que por este transformador de corriente residual que está aquí abajo, pasan las tres fases. Por tanto, lo que yo estoy midiendo con este transformador de corriente es I sub A más I sub B más I sub C. En definitiva, en régimen normal equilibrado, la suma de las tres corrientes debería ser cero, y por tanto aquí no debería existir flujo magnético. Solo si hay una diferencia de corriente entre las fases, este transformador de corriente la va a detectar y va a dar una orden o una información a nuestro relé. Aquí se puede ver con suma claridad el cable rojo, que es el cable secundario, que se alambra, ¿cierto?, al relé. Y por tanto, aquí tenemos la forma, ¿ve? Este es el modelo o representación de los transformadores de fase, 3. Y aquí tengo la representación de un transformador residual. Un solo transformador de corriente. ¿Cuál es el propósito del transformador residual? Detectar desbalance, detectar corriente, ¿cierto?, en una fase mayores que la otra. Uno podría decir aquí, entre comillas, que este transformador residual hace las veces de una protección diferencial, haciendo el análogo con la protección diferencial de un circuito domiciliario, por ejemplo. La corriente que entra no es igual a la que se devuelve. Aquí sucede lo mismo. Si la suma de las tres corrientes no es cero, es porque tengo una fuga. Dicho esto, el transformador residual ustedes lo van a encontrar solamente en celdas de media tensión. ¿Qué pasa ahora en un patio? ¿Qué pasa en alta tensión? En alta tensión me he tomado la libertad aquí de Profe, compartir con ustedes. Dígame, dígame. estamos en la hora. ¿Estamos a la hora ya? Gracias, David, muy amable. Por el Eh, cafecito. sí, me parece correcto, me parece correcto. A ver, vamos a hacer un break de 15 minutos. ¿Qué hora, Estoy perdido, gracias por avisarme. Son las 20:40. A 40 más 15 son 55. 5 para las 9. Nos reunimos nuevamente, ¿cierto? Para continuar, ¿cierto? Con la segunda parte de nuestra actividad lúdica hoy día. ¿Sí les parece? Voy a dejar, voy a pausar la grabación ahora. Ahí la pausé. Me voy a mantener aquí con el Zoom habilitado. Voy a dejar de compartir.